La verdad sí, la verdad es que este dato no lo esperaba nadie, ni nosotros, ni los actores internacionales, ni los actores nacionales. Estamos muy por debajo de este dato de crecimiento. Es muy significativo crecer al 8,5 y es muy significativo crecer de esa manera porque nos ubica como la tercera nación que más crece en el mundo en las economías que hoy en día han reportado crecimiento en este primer trimestre. Muy significativo además un buen comportamiento del índice de seguimiento de la actividad económica del mes de marzo. Esto se atribuye a una reactivación económica que está demostrando resultados y que en donde Colombia ratifica porque es uno de los países con mejor reactivación hoy en el mundo entero. Una muy buena dinámica en comercio, en industria, en los servicios y sobre todo en las actividades culturales y creativas que se han recuperado definitivamente del impacto de la pandemia. Veo también un buen comportamiento no solo en el consumo interno, sino también en la inversión. Eso es positivo, signo de que la reactivación está ya generando nuevas fuentes de crecimiento de largo plazo. Luego, lo que yo veo es una perspectiva en donde Colombia, como lo decía el Fondo Monetario Internacional, pues va a ser la economía a quien más le aumentaron el pronóstico de crecimiento del mundo, una economía que, como decía el Fondo Monetario, puede estar creciendo al 5,8%. Nosotros habremos de revisar el dato de crecimiento en el próximo marco fiscal de mediano plazo, pero lo que viene seguramente son sorpresas positivas y buenas noticias para el crecimiento de la economía del país. Ministro, muy buenos días. Claramente una noticia muy importante para el país, pero expliquémosle a nuestros televidentes y oyentes cómo se calcula ese crecimiento. Es decir, se mira cuánto están gastando los colombianos en los diferentes sectores y de esta manera se llega a esa cifra. Expliquémosles un poquito, porque muchos dicen, sí, crece la economía, pero igual todo está más caro, no podemos comprar. Un poquito para saber cómo se mueve la economía y cómo se logra llegar a esa cifra de 8,5 de crecimiento este año. Básicamente lo que se hace en el análisis, y es un análisis que hace el Departamento Nacional de Estadísticas, en donde se evalúa la producción de bienes y servicios totales, finales de una economía. Así es que se calcula esto. Cuando hay producción, también hay demanda. Es decir, este dato de crecimiento se deriva no solamente de que se producen unos bienes, sino de que se adquieren esos bienes, lo cual significa que hay una buena dinámica en general en la economía. Pero es un crecimiento que no viene aislado de los temas sociales, tiene corazón. Es un crecimiento que ha permitido, por ejemplo, recuperar 5 millones de empleos en Colombia, que se perdieron en la pandemia. Es un crecimiento que ha permitido retornar a los niveles de pobreza multidimensional que teníamos antes de pandemia, o sea, recuperó la pobreza que se aumentó por la pandemia. Es un crecimiento que permitió también generar niveles de nuevo de equidad similares a los que teníamos antes de pandemia. Recuperó la inequidad que se aumentó durante la pandemia. Y es un crecimiento que ha permitido tener hoy los mejores resultados en formalización laboral en la historia de Colombia. Luego, es un crecimiento que viene con formalización. Claro que enfrentamos desafíos en materia de precios como los enfrenta el mundo entero, todos los países de la OECD, de América Latina. Pero para eso hemos venido desplegando todas las acciones posibles, la herramienta posible para mitigar el impacto en materia de precios. Ministro Restrepo, dados estos excelentes resultados en materia del crecimiento de la economía, ya esta mañana va a presentar la Central Unitaria de Trabajadores en cabeza de Francisco Maltés una petición para que se renegocie el salario mínimo ahora a mitad de año, debido a que sienten que el impacto de la inflación ya se comió precisamente el aumento del 10% que se negoció en diciembre del año pasado. ¿Está el gobierno dispuesto a abrir esa puerta en este momento? A ver, independientemente del debate sobre la iniciativa, creo que cualquier iniciativa tiene que ser estudiada primero bajo los principios legales, si legalmente eso es o no es viable, pero más allá de eso hay que evaluar también los impactos económicos. ¿Qué puede generar de esto en materia de espiral inflacionaria? Es decir, que el remedio no termine peor que la enfermedad. En segundo lugar, hay que evaluar muy bien qué impacto puede eso tener en materia de reactivación económica por la vía de mayores costos en la dinámica productiva del país y en formalización. Pero más allá de eso, lo que hay que señalar es que simultáneamente se ha venido haciendo una tarea muy importante para mitigar el impacto en los más vulnerables, incrementando valores como el de ingreso solidario, que han aumentado casi un 25% para que en esos que están en la informalidad, en esas poblaciones más vulnerables del país, pueda existir o se mitigue la pérdida de poder adquisitivo de la moneda.
Sí, ministro, con los muy buenos días, quiero aprovechar para tocar otro tema y tiene que ver precisamente con la asignación de recursos en el país para la expedición de las nuevas cédulas. ¿Ya han sido distribuidos por parte del presupuesto general de la Nación? Eso fue hace rato, desde el momento mismo en el cual se entregaron los recursos en el presupuesto general de la Nación de 2022, al inicio del año, pues dentro de la asignación que se hizo en su momento a la Registraduría Nacional del Estado Civil, eso estaba contemplado dentro de los gastos que ellos habían estimado para este año 2022. Luego eso, mejor dicho, pasó hace bastante rato. Sí, ministro, hablemos puntualmente de los retos que se van a tener para el resto del año y para los 4 años venideros de cara a las elecciones presidenciales. ¿Qué se puede hacer? ¿Cuáles son esas propuestas que se pueden dejar desde el ministerio para que este crecimiento económico siga efectivamente dándose en nuestro país? Nosotros avanzamos en varios frentes. Nosotros logramos en estos 4 años que Colombia tuviera, por ejemplo, una política de formalización en la economía a través de un COMPES. Lo que hay que hacer es seguir aplicando ese COMPES para que Colombia avance en materia de formalización. Nosotros logramos avanzar en materia competitiva después de 15 años en donde Colombia no avanzaba. Hay que seguir avanzando en ese frente, hay que seguir materializando los resultados que se están mostrando ya de creación de nueva infraestructura, de mejoramiento en educación, de innovación y de emprendimiento. Nosotros logramos atraer mucha más inversión a nuestro país, hay que seguir disponiendo de mecanismos para atraer más inversión a Colombia. Nosotros logramos una estrategia para promover el emprendimiento, logramos que Colombia fuera el primer país en materia emprendedora de toda América Latina. Yo creo que hay que seguir aprovechando esa gran oportunidad de un país más emprendedor. Y hay que seguir generando nuevas fuentes de crecimiento a largo plazo. Aquí ya dejamos las bases y las estrategias para Colombia como un país más sostenible en lo ambiental, para que haya financiación de esa sostenibilidad de largo plazo. Ese tiene que ser otro compromiso de futuro de país, y hay que seguir avanzando en la sostenibilidad de las finanzas públicas, en el ajuste gradual y ordenado de las finanzas públicas, que ya avanzó, que ya ha venido dándose, reduciendo el déficit fiscal, reduciendo el nivel de deuda pública respecto del PIB, y hay que seguir garantizando que Colombia tenga entonces crecimiento más alto, sostenibilidad social, sostenibilidad fiscal, y sostenibilidad empresarial. Y logramos algo importantísimo, que 29 millones de colombianos tengan un beneficio con algún programa social, lo cual significa la política social más importante que ha tenido Colombia en su historia. Sí, ministro, qué pena, me voy a volver al mismo tema de la pregunta que le hacía, que usted me decía que hace rato, pero es que yo se lo pregunto prácticamente por las denuncias que ha hecho el senador Benedetti en torno a que las elecciones pasadas fueron traumáticas y que para el día de hoy el ministro de Hacienda textualmente dice no le ha girado al registrador los recursos para que salgan las cédulas nuevas. Falso, de nuevo, como ya lo dije anteriormente, eso se entregó, se distribuyó desde el momento mismo en que lo solicitó la registraduría en el presupuesto inicial del 2022. Esa afirmación no es cierta, es falsa, como también es falso decir que no se ha girado el recurso para el software en materia del chequeo, ¿cómo es que lo llaman?, de la auditoría internacional. Eso se hizo desde inicios del mes de mayo, en donde se hizo la resolución correspondiente de distribución de recursos, y ya pues me imagino que está en proceso de contratación por parte de la registraduría. Ministro, quiero devolverme un poquito a esto de la cifra de crecimiento en el país, porque usted ha dicho que esta cifra también es muy importante para poder reactivar el empleo, pero también para poder generar mayor formalización en los trabajos en el país, que esto es una de las problemáticas más grandes que tenemos. ¿Cómo traducir esa cifra de crecimiento en eso precisamente, en esa generación de empleo que va, digamos, muy rezagada y que no hemos podido llegar a esos niveles de antes de la pandemia? Yo creo que ahí seguirá existiendo este desafío. Me parece que es muy significativo haber recuperado ya 5 millones de empleos o lograr que hoy la tasa de formalización laboral es la mejor en la historia de Colombia, o lograr también hoy que la tasa de personas que están vinculadas formalmente en aportes en seguridad social sea también el mejor dato en la historia del país. Eso significa que el empleo que se ha venido generando es un empleo de calidad, es un empleo formal, y que simultáneamente con esto se ha venido recuperando el empleo. ¿Cómo seguir avanzando? Un poco en la línea de, con esta dinámica de crecimiento, apoyando sectores como el sector de construcción, que viene mostrando muy buenos resultados, trabajando también en forma simultánea con el incentivo al empleo que se creó en la Ley de Inversión Social, que en estos 4 meses ha generado 400.000 empleos, la mayoría de ellos para jóvenes y mujeres,
Yo creo que ahí están las herramientas y los instrumentos para continuar en esta dinámica de generación de empleo y motivando esa vocación emprendedora del país. Ministro, tenemos el dólar a 4.000, más de 4.000 pesos esta mañana, y la cifra que conocemos del 8.5 de crecimiento económico en este primer trimestre no contaba con esa variable. Con esta variable del dólar tan alto, ¿qué esperan ustedes para los próximos 3 meses y para el resto del año? Nosotros hemos hecho la tarea que se puede hacer en el marco de una política macroeconómica donde la tasa de cambio es flexible, por principio general. Eso es uno de los activos más poderosos y potentes de la economía y de la macroeconomía de nuestro país. Los esfuerzos nuestros han sido reducir el déficit fiscal para que haya menos presión de tasa de cambio. Ahora, no podemos excluirnos de fenómenos globales. El mundo entero está viendo que los Estados Unidos se ha fortalecido y el resto de monedas todas se han debilitado. Esto, entre otras, además, como resultado de las decisiones de tasa de interés por parte de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Pero también no podemos excluirnos del hecho de que estamos en un año de incertidumbre electoral propia de un año electoral en donde normalmente también la tasa de cambio tiende al alza. Y a pesar de lo cual, pues seguiremos haciendo esa tarea de mejoramiento en materia fiscal para contribuir de esa manera a que haya menos presión de tasa de cambio. Ministro, a propósito de esos temas inflacionarios, uno de los productos que ha venido creciendo en su precio durante los últimos meses es el aceite, en parte motivado por el tema de Ucrania, el conflicto que se vive entre Rusia y Ucrania. ¿Ustedes han pensado en tomar alguna medida con el aceite para cocinar específicamente que afecta a mucha gente que nos ve, nos escucha hasta ahora en esa canasta familiar? Las medidas que se pueden tomar y se han tomado y se consideran prudentes para ser tomadas se han venido haciendo, que son la reducción de costos de insumos a través de la reducción arancelaria, la exclusión de los fletes de la base gravable de aranceles y de IVA para disminuir costos y la motivación en materia de producción a través de créditos subsidiados en el sector agropecuario. Esos son los caminos más apropiados en momentos como este para enfrentar el fenómeno inflacionario que no es de Colombia. Colombia tiene incluso menos inflación que el promedio de América Latina, que el promedio de los países de la OECD, que España, que Holanda, que en fin, que muchas naciones del mundo entero que están enfrentando ese fenómeno de aumento de precios. Pero frente al aceite, entonces, por ahora, que es uno de los productos que más ha crecido en cuanto a precio en Colombia, por ahora no habría una medida específica, no hay manera, ministro. Las medidas son generales, uno no debe entrar en un proceso de intervención de precios porque eso no se corresponde con la manera como se administra la política económica en el país. En ese orden de ideas es reducción de aranceles, disminución de costos logísticos, política de normalización monetaria. Es el camino que se ha seguido.